Siempre puedes practicar surf, episodio 232. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 232 del lunes 23 de mayo del 2022, programa en el que no tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Sí, lo sé, hoy es lunes y tocaba entrevista, pero hoy os traemos un contenido diferente, espero que os guste. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streaming y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿Cuál es el contenido diferente de este día lunes? Pues mira, hace unas semanas que voy comentando en algunas entrevistas el contenido que he leído de un libro que se llama Aquí no hay reglas, donde se habla específicamente de la cultura empresarial de Netflix y cómo se fue construyendo. Y muchos nos habéis pedido que hagamos un pequeño resumen de los principales puntos del libro y los elementos más relevantes, como hicimos en el capítulo 52 con el libro La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva de Daniel Pink. Pues bien, aquí lo tenéis. Primero de todo vamos a hablar de las tres personas, los protagonistas que escriben este libro. En primer lugar tenemos a Reed Hastings, cofundador y el que es actual director ejecutivo o CEO, como quieras llamarlo, de la compañía Netflix. Y en el otro lado tenemos a Erin Meyer. Erin Meyer es escritora norteamericana y profesora de la Escuela de Negocios del INSEAD de París, que es una de las más reputadas, probablemente debe estar entre las 3, 4 o 5 mejores escuelas de negocio del mundo. Y recibió mucho reconocimiento por su primer libro titulado The Culture Map, que escribió en el 2014. Este libro lo tengo, no lo he leído todavía, pero bueno, si parece interesante igual, también os hago un monográfico sobre él. Pues a Erin Meyer la llama Reed Hastings para jugar el papel de investigadora interna de la realidad de Netflix, porque lo que intenta hacer el libro es, por un lado, explicar cuáles son la manera de funcionar, de pensar de Netflix a nivel cultural, pero por otro lado, Erin Meyer, durante todo el proceso de escritura del libro, se dedica a entrevistar a muchísima gente en Netflix para contrastar todos aquellos elementos que le explica Reed Hastings en la realidad y buscar ejemplos concretos sobre cómo esos conceptos que tanto pregona Netflix se ven o no se ven en la realidad y qué problemas tienen. Las primeras impresiones que os voy a dar antes de empezar con el contenido, primero de todo, me ha gustado mucho el libro. Lo he dicho en varias entrevistas y lo recomiendo 120%. Es claro y es sencillo de leer y además es entretenido, que a veces hay algún libro de estos que cuesta párrafo a párrafo, te los tienes que leer 2 veces para entender el contenido. Este está muy bien escrito y muy bien estructurado. Está cargado de sentido común, que esto tiene dos vertientes. El sentido común está muy bien, pero a veces es el menos común de todos los sentidos. Y cuando incluso utilizan la palabra sentido común, pues a mí me generan muchas dudas sobre cómo llevar cosas que explican a la realidad. El libro trata y responde muchas de las dudas o críticas que te puedes plantear también cuando lees el título, ¿no? El título Aquí no hay reglas y qué te planteas. ¿Y esto cómo te lo llevas a la realidad? Es muy interesante porque muchas de las cosas que yo mismo me preguntaban cuando empezaba a leer el libro y decía, a ver si esto va a ser verdad o no, luego te las van explicando con ejemplos y te van explicando cómo gestionan unas circunstancias u otras en la propia realidad a través de ejemplos y me parece que es una manera muy didáctica de hacerlo. Yo os confieso, soy en general muy escéptico con todo en general y con este tipo de libros también, aquellos que explican las fórmulas de éxito y siempre me pregunto, vale, y todo esto que me cuentas, ¿cómo se hace en la realidad? Porque suena muy bien, pero ¿qué pasa cuando tienes gente que se salta las normas? Bueno, cuando no las tienes no te las puedes saltar, ¿no? Pero cuando abusa del hecho de que no haya normas, ¿no? ¿Cómo actúas? ¿Cómo intentas evitar que esto se suceda? ¿O cómo, sin evitarlo, esto te afecta o no te afecta en el negocio? Hay cosas que cuando te las cuentan suenan súper bien, pero que luego llevado al terreno operativo, a la realidad, a la trinchera, pues a mí me cuesta a veces mucho de verlo y suelo ser bastante crítico con este tipo de contenidos. Y este libro es un libro que comparte una fórmula cultural de una empresa con mucho éxito. Cosa que entra en lo habitual también, que cuando una empresa o proyecto consigue marcar la diferencia, alguna editorial pues quiera vender libros, que esto es un negocio al fin y al cabo. Pero la realidad es que en los negocios es muy difícil encontrar fórmulas universales, eso es cierto. Y fijaos que no solamente pasa con Netflix, pasa con Google, pasa con Microsoft y con muchísimas compañías, que cuando les llega el éxito, ¡pum!,
libro al canto sobre cómo hacer las cosas para hacerte rico o para tener una empresa exitosa o para ser innovador o para ser lo que haga falta. Pero luego, si intentamos todos llevarlos a la práctica, pues a veces no funciona. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. El entorno y la vida es muy compleja y tiene muchas variables. Si emprender fuera fácil o hubiese una fórmula del éxito, pues todos emprenderíamos y todos tendríamos éxito, lo cual en la realidad esto no sucede. Pero incluso en esto, el libro de Hastings y Meyer también lo aborda, cosa que me gusta mucho, asumiendo justo eso, que no en todas las empresas sin contextos este modelo cultural del que hacen tanta gala en Netflix sirve y funciona. Bueno, dicho todo esto, y escuchada mi crítica personal, 120% recomendación de leer este libro porque me parece muy, muy bueno. Antes de entrar en lo que es el contenido del libro, de explicaros un par de cosas. Lo primero, hay contenidos adicionales. De hecho, si os vais a la página de Netflix, en la página de empleo, utiliza y hace uso de todo esto como marca empleadora a través de su estrategia pues, de employer branding. Y puedes encontrar mucha información sobre lo que es la cultura Netflix, incluso en la página web en jobs.netflix.com encontrarás un resumen de su cultura que pues igual es como un resumen del libro, prácticamente. No solamente eso, sino también te encuentras vídeos de empleados hablando de la compañía y de la cultura de la compañía y de lo que significa, e incluso un podcast que actualmente tiene 35 episodios en 5 temporadas, donde se habla de la experiencia de trabajar en Netflix y practicar su cultura. Así que ya veis que todo esto no solamente les sirve a ellos a generar una cultura de innovación y de adaptación al mercado, sino que además, oye, lo capitalizan a muerte en toda su estrategia de employer branding, aprovechándolo a través de Internet y a través de explicarlo a todo el mundo. Bien, el contenido del libro. El título, bueno, pues llama mucho la atención, es retador y más todavía cuando apunta a que no hay política de vacaciones, no hay política de viajes ni de gastos y eso solo en la fase 1. Ya os explicaré qué es esto de las fases, pero en la fase 1 es lo primero que te explica el libro, ¿no? De este desarrollo cultural en Netflix. Imagínatelo ahora en tu empresa, que de repente llegas y dices, no, es que, ¿cuántos días de vacaciones tengo? Los que quieras. ¿Cómo que los que quieras? Sí, los que consideres oportunos. Si tú crees que tienes que descansar 10 días, pues tómate 10 días. Y si crees que son 40 o 60, tómatelos. ¿Cómo crees que funcionaría? A priori, da como un poco de vértigo, ¿no? Da un poco de miedo, sobre todo si eres el fundador o si eres digamos, el propietario de la compañía, ¿no? Pero lo cierto es que el título es mucho más marketingiano que cierto, porque en Netflix sí que hay reglas. Lo que pasa es que no son las reglas que habitualmente vemos en las empresas. Esto es lo que intenta, desde mi punto de vista, transmitir el libro y la cultura de Netflix. De hecho, el libro lo podríamos llamar Las reglas de Netflix o Aquí no hay reglas, menos algunas que nos ayudan a no tener reglas. Pero aparte de lo confuso que es este título, igual no es tan fascinante como el que tienen actualmente, ¿no? Antes de pasar a ver las fases que el libro nos explica, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que Netflix no solo es una empresa de referencia, tal y como lo conocemos aquí, sobre todo en España, que llegó ya en un momento de desarrollo evolutivo concreto, sino que el éxito que ha conseguido ha sido gracias a poder adaptarse en muchos momentos de su historia. Ha evolucionado muchísimo su negocio. Hay que tener en cuenta que Netflix empezó en origen siendo una empresa de alquiler de DVDs por correo. O sea, imaginaros, ¿eh? O sea, cuando todavía existía el alquiler en Blockbuster, que aquí en España llegó, pues yo creo, al final de la vida de Blockbuster, los puntos de alquiler en plan kiosco, donde ibas y ponías una tarjeta y sacabas un DVD. Pues en esa época es cuando nació Netflix para hacer alquiler por correo postal norteamericano. Claro, esto aquí en España ni llegó, ¿no? Y de hecho hay una historia muy interesante y es que en un momento de crisis, que forma parte de esa creación de cultura por parte de Netflix, intentaron vender el proyecto a Blockbuster. Y Blockbuster les dijo que ni en broma, que dada la situación y las circunstancias que no veían el negocio por ningún lado. Bueno, pues este es el origen de Netflix, que después de iniciar su vida como empresa, siendo una empresa enfocada al alquiler de DVDs por correo, se convierte en primera fase en una plataforma de streaming. Ya van al streaming y donde, bueno, a través de Netflix podías consumir contenido online, ¿vale? De cualquier tipo, películas, series, lo que hiciese falta. Más adelante, Netflix empieza a comprar o contratar a terceros para generar nuevos contenidos, ¿vale? Hasta el momento actual en el cual se ha convertido en una productora. O sea, financia y produce sus propios contenidos. Elige pues lo que quiera hacer, con quién lo quiera hacer, el director de cine, etcétera. Es como, bueno, la competencia de la Warner Bros., ¿no? O sea, un negocio en el cual, pues imagínate, desde el alquiler de DVDs hasta convertirse en una productora de productos audiovisuales como The Witcher o Stranger Things, por decirte dos, que, bueno, lo han petado muchísimo, ¿no?
Y seguramente esta evolución y estos cambios desarrollados con éxito son la base que de alguna manera sustenta el argumento de que la cultura de Netflix es uno de los elementos clave para haber sido capaces no solamente de adaptarse al mercado, sino también de haberlo hecho muy rápidamente. Pues bien, en el libro al final plantean tres partes importantes, van ordenando un poco ese proyecto de implantación cultural que va hacia aquí no hay reglas, ¿vale? En base a tres fases concretas. Y en cada una de las fases ejecutan o ponen en práctica determinadas iniciativas en función de tres aspectos fundamentales que son, digamos, podríamos decir, los tres pilares de la cultura de Netflix. El primero es la densidad de talento, el segundo es la sinceridad y la transparencia y el tercero es eliminar las reglas, lo que va más alineado con lo que es el título del libro, ¿vale? Vamos a ver uno de ellos porque insisten mucho en que es muy importante el hecho de hacer poco a poco la implantación de esta cultura de las no reglas en estas tres pilares principales para poder construirlo. No puedes ir a la fase 3 en el pilar de sinceridad y transparencia sin haber cubierto la fase 1, ¿vale? El primer punto relevante de todo esto es que probablemente la primera crisis y el primer aprendizaje que adquiere Netflix como organización y sobre el cual se basa el resto de elementos culturales que van implantando es la crisis del 2001, en el momento en el cual Netflix alquilaba DVDs, como os contaba antes, por correo, vivía de la financiación fundamentalmente, era una empresa deficitaria, ¿ves? Una de estas empresas que, oye, dinero que conseguían a través de financiación privada, lo que les permitía pagar las nóminas, porque los clientes no les daba, ¿eh? Así, y fue ese momento cuando fueron a Blockbuster y dijeron que no, ¿eh? Entonces, en esas circunstancias, con la crisis del 2001 que frenó todas las financiaciones privadas, eso puso en riesgo todo su negocio y les obligó a despedir a una tercera parte de la compañía. Un porcentaje de una compañía que estaba creciendo muchísimo, que de repente se ve frenado en crecimiento. No solo eso, sino que tiene que despedir a una tercera parte de toda la organización para poder sobrevivir. Pues bien, el proceso de decisión de quién se marchaba y quién se quedaba se basó evidentemente pues, en el desempeño. Se hicieron una pregunta, oye, ¿con quién me gustaría quedarme o quién me gustaría que no se marchase del proyecto? Y en aquel momento, la verdad, el propio Red Hastings lo explica en el libro, tenía mucho miedo de que todo este despido masivo afectase negativamente a la satisfacción y compromiso de todo el equipo. Vamos, del que se quedaba, ¿no? Porque al final, si tienes que despedir en la tercera parte, 2/3 partes se quedan habiendo vivido una situación muy, pero que muy complicada en ese momento de crisis, ¿no? Pues justamente y lo más interesante de todo este proceso es que, contrariamente a lo que esperaban, el ambiente de trabajo y resultados fueron superiores. O sea, no en el corto plazo, pero en muy poco tiempo, de repente los equipos trabajaban más y mejor. Y esa fue la base del primer paso de la cultura de Netflix, que dice lo siguiente: las personas con talento mejoran la efectividad de los demás, por lo que hay que enfocarse a tener lo que ellos llaman densidad de talento, es decir, gente muy buena en todos los lados. ¿De acuerdo? Pues este primer concepto de densidad de talento es la base de todos los demás. Y desde mi punto de vista, en el que tendríamos que enfocarnos si quisiésemos ir a esta cultura de la libertad y la responsabilidad, que después se le llaman el LIR, que se repite mucho en el libro. Dicen los autores que sin este principio implantado o resuelto, todo lo demás es inviable y tiene cierto sentido común. El talento, además, hay que tener en cuenta que no solo quiere decir conseguir resultados excepcionales. Hay una frase que ellos utilizan en el libro que dice que densidad de talento implica tener compañeros increíbles. Y por lo tanto, esto lo resume muy bien la frase que dice del libro, que dice: los arrogantes, vagos, los que son agradables pero tienen un rendimiento mediocre, o los pesimistas que queden en el grupo, empeorarán el rendimiento de todos. Con lo cual, no solamente es conseguir resultados excepcionales, sino además hacerlo de una manera muy concreta. Y esto afecta muchísimo a otros elementos del día a día Netflix. Este concepto de la densidad de talento y cómo lo entienden ellos, el hecho de ser compañeros increíbles. Y esto afecta al hecho de qué se espera de todas las personas que trabajan en Netflix, que deberían tener como mínimo un desempeño excepcional, que se despida a todas aquellas personas que rinden según lo esperado, bajo el principio, que luego veremos más adelante, de que un rendimiento adecuado comporta una indemnización generosa. O sea, que si tú estás cumpliendo con tu trabajo, gracias, pero adiós. Ahora, con una indemnización generosa te vas, pues digamos, con las espaldas cubiertas. ¿Vale? Este es el primer concepto en el que se enfocan muchísimo. Tenemos que tener gente buenísima en todos lados. Pues los Cristianos Ronaldos, yo qué sé, de los creativos, del puesto que haga falta, pues el mejor del mejor del mejor. ¿Por qué? Porque eso hace de multiplicador, es exponencial. Si consigo un equipo de personas excepcionales, el resultado se multiplicará por 2. Y toda aquella gente que no es excepcional me frena el rendimiento.
¿De acuerdo? Con lo cual, el primer concepto es este. En esta primera fase, el segundo pilar, que sería sinceridad y transparencia, se enfoca en conseguir que la gente diga lo que piensa, ¿vale? Pero ojo con esto, y aquí es cuando seguramente empezamos a meter las reglas de Netflix, ¿vale? No de cualquier manera, ¿vale? Aquí al principio lo que dicen es, oye, decir lo que piensas, pero con intención positiva. Que esto, bueno, esto es interpretable, pero luego ellos lo aterrizan un poquito más. Hay un concepto que sustenta la voluntad de tener sinceridad y transparencia, y es que cuando se ofrecen y se reciben críticas, y esto es algo normal, la gente aprende más rápido y es más eficaz, lo cual tiene mucho sentido común. De hecho, hablan de un estudio de una consultora que preguntaba si la gente quería o no recibir críticas o recibir halagos. Y en general la gente conceptualmente lo primero que te dice es, no, yo prefiero que, bueno, recibir feedback de constructivo, de mejora, porque esto es lo que me permite mejorar. Y es cierto, si tú me corriges algo que yo estoy haciendo mal en el momento en el que lo estoy haciendo, pues probablemente aprenderé más rápido y probablemente, evidentemente, en el largo plazo seré más eficaz. Lo que pasa es que no es fácil porque nadie quiere ser criticado. Tenemos una tendencia, como seres humanos, a intentar pues, defendernos de cualquier tipo de crítica. Pero también lo que dicen en el libro es que hay que intentar evitar el traje nuevo del emperador. Esto a toda costa. Es decir, aquellas personas que piensan que están haciendo todo bien porque el resto de sus compañeros y compañeras pues le aplauden o no le aplauden, pero no le dicen que lo que está haciendo está mal, y esa persona pues sigue con ese comportamiento, sigue con esa toma de decisiones, sigue con esa manera de hacer, que realmente lo que hace es pensar que lleva un traje, pero en el fondo está desnudo, pues como la historia esta del traje del nuevo emperador, ¿no? Y por lo tanto, ya os lo decía, en esta parte de sinceridad y transparencia no todo vale, y por lo tanto se genera pues, una de las primeras reglas o normativas de juego de Netflix. Hay que enseñar a todos los empleados a hacer y recibir críticas correctamente. O sea, hay una manera de hacer críticas bien y una manera de hacer críticas mal, ¿vale? Y por lo tanto es una norma. Y esta norma se basa en un concepto que son las 4 As, que tienen que definir el cómo tú das una crítica a una persona, ¿vale? Estas 4 As son las siguientes. La primera es aspirar a ayudar. Y no solo en el fondo, yo quiero ayudarte, sino también en la forma, en el cómo yo explico y cómo yo hago esa crítica. Por ejemplo, en mi ejemplo del libro que dice, si yo te digo, oye, es irritante que te escarbes los dientes en las reuniones con socios externos, pues esta es una manera incorrecta de transmitir tu aspiración a ayudar. Deberías convertir esta misma crítica en, si dejaras de escarbarte los dientes en las reuniones con socios externos, dejarías una imagen más profesional y tendríamos más posibilidades de establecer con ellos relaciones sólidas, ¿vale? Por tanto, aquí la forma es muy importante y ya veis que no todo vale. En segundo lugar, la segunda A de estas 4 es que sea aplicable, ¿no? Tenemos que decir algo que después de la persona pueda utilizar o pueda aprovechar para cambiar, mejorar su comportamiento, su decisión, lo que haga falta. Por ejemplo, otro ejemplo del libro que pone, no es lo mismo decir tu presentación es incoherente que decir tu discurso será más potente si conectas las diferentes ideas que compartes, ¿vale? El primero ataca directamente a algo dentro de la presentación que no es sólido, y el segundo te dice cómo potenciar el impacto que tú puedes tener a través de la mejora de la incoherencia, que al final, visto desde esa perspectiva, es que las ideas queden bien conectadas. Perfecto. La tercera A de estas 4 es agradecer, ¿vale? Esto es muy importante porque tiene que ver en cómo yo recibo lo que me dicen. Y ellos plantean una pregunta que tienes que hacer cada vez que recibes una crítica, que es, ¿cómo puedo agradecer esta crítica escuchando atentamente, meditando el mensaje con amplitud de miras y sin enfadarme ni ponerme a la defensiva? ¿Vale? Esta es una actitud que se espera de las personas que reciben críticas dentro de Netflix, que además, según el libro, pues es muy habitual que la crítica sea un elemento habitual de comunicación y de contraste entre las personas del equipo, con lo cual, oye, acostúmbrate a mantener esa amplitud de miras y no enfadarte ni ponerte a la defensiva. Y la cuarta A es aceptar o descartar. Y eso quiere decir que está en manos del receptor siempre, siempre, el aceptar o descartar la crítica que se le hace. ¿De acuerdo? Con lo cual, eso es lo que... Esto, bueno, aquellos que estamos más acostumbrados a dar feedback es algo habitual. Cuando el feedback tú lo das, lo sueles dar de manera generosa y lo pones encima de la mesa y la persona lo acepta o lo descarta. Porque hay veces que pues puede ser una crítica que tú no compartas o que tú no estés de acuerdo o que tú veas que no te está aportando nada de ninguna de las maneras. Y por lo tanto, tienes que ser tú como receptor de esa crítica la persona que decidas
qué hacer con esa crítica. Bueno, pues ahí las 4 As que manejan el contexto de cómo se debe hacer crítica dentro de Netflix. Así que tenemos la primera regla del libro, aquí no hay reglas. Bien, cosas también interesantes que tienen que ver con la crítica o con esa construcción de la cultura Netflix es que, ojo al tanto, porque esto es como contraintuitivo o probablemente es diferente a lo que habitualmente entendemos que debería ser un contexto para dar feedback o para hacer crítica, y es que dicen que las críticas se tienen que dar en cualquier lugar. Sobre todo, muy importantes, tienen que dar donde sean útiles. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que si esta crítica se da en público, pues se tiene que dar en público. Si se da en privado, se tiene que dar en privado. Pero no porque quiera que la crítica solamente la explique en un contexto en el cual yo solo estoy con la persona, para no herir sus sentimientos o sensibilidades, o para no compartir el hecho de que esta crítica solamente vaya para esta persona y esta persona pues se vea, bueno, enfrentada a la opinión de, o al escarnio público, ¿no? Hombre, que has hecho esto que estaba mal y demás. No, no tiene que ver con todo esto. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que apoyan mucho en el libro es que la crítica útil y que ayuda a mejorar, incluso si se da en público, mejor todavía porque todo el mundo aprende. Si tú me dices en público que yo tengo que conectar mejor las ideas, pues para que tenga un mensaje potente, ese mismo elemento sirve a todo el resto de personas que están alrededor para apuntarse y decir, ostras, importante, fíjate, ha pasado esto, este tipo de presentación ha ido en esta dirección, realmente sí, yo también he percibido que no conectaban las ideas, esto me lo quedo yo también como aprendizaje, ¿vale? Y de ahí va, pues, ese concepto de sinceridad y transparencia que defiende tantísimo Netflix y, por lo tanto, el libro. Y luego, otra cosa muy importante también, que una cosa es ser sincero y otra cosa es ser arrogante. Y aquí marcan mucho la diferencia. Y aquí viene otra norma más que tiene que ver con el cómo yo doy crítica a los demás. ¿Vale? El hecho de que todos tengamos responsabilidad de criticarnos entre nosotros para mejorar no quiere decir que lo pueda hacer de cualquier manera o que lo pueda hacer de manera arrogante para humillar a la otra persona. Esto en Netflix se persigue y se persigue como un comportamiento criticable y por lo tanto, si alguien da crítica arrogante, los demás deberían levantar la mano para decir, perdona, pero esto que estás haciendo no se hace de la manera correcta. ¿Vale? Todo esto, mira, hay un elemento que evidentemente también dice en el libro, pero que me parece muy interesante sobre esta cultura de la transparencia y de la sinceridad, que en muchas organizaciones podría parecer muy difícil de implementar. Tiene un beneficio muy importante de cara a una organización o de cara a un proyecto, y es que en esos contextos donde la crítica transparente se ejecuta o se realiza desde cualquier parte de la organización, yo puedo hacer crítica a mi compañero, yo puedo hacer crítica a mis subordinados, yo puedo hacer crítica a mi jefe, yo puedo hacer crítica al CEO de la compañía, ¿de acuerdo? Y eso hace que el jefe no sea el único responsable de corregir las conductas de un empleado. Eso hace que no solamente yo como responsable de mi equipo sea el único que tenga que, oye, áreas de mejora, esto, lo otro, no, sino que esta persona está siempre en un contexto en el cual el resto de compañeros le aportan desde la transparencia, la sinceridad, a través de críticas con las reglas de Netflix, ¿de acuerdo? Así que este punto es muy interesante. El tercer pilar de esta primera fase es el de empezar a eliminar las reglas. Cuando tú ya tienes densidad de talento y tienes transparencia y tienes sinceridad, puedes empezar a eliminar políticas vacacionales que seguramente en muchas organizaciones sería como impensable quitar, ¿vale? Ellos lo que dicen es, lo que hay que hacer es dar contexto, dirigir con contexto y no con control, cosa que veréis que se repite más en diferentes fases, ¿no? Tenemos que dar libertad y tenemos que pedir responsabilidad. Por lo tanto, las vacaciones, que cada uno elija las que quiera, ¿vale? Y aquí la gran pregunta que nos haríamos todos si nos planteásemos eliminar la política de vacaciones de nuestra compañía y dar libertad completa a nuestros empleados es ¿qué pasa con los que abusan? Porque, claro, dentro del sistema siempre te vas a encontrar gente que abuse, gente que tenga un contexto, un contexto no, un punto de vista diferente sobre lo que es el descanso vacacional y lo que no es el descanso vacacional. Para mí puede parecer que 30 días es adecuado y suficiente, pero otra persona, bajo el mismo esfuerzo y bajo el mismo tiempo e intensidad, a lo mejor considera que son 60 días lo necesario para poder descansar. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí, otra de las reglas de Netflix, dar contexto. Yo no te voy a explicar exactamente si te tienes que pillar 30 días, 40 días o 50 días, ¿vale? Yo no te voy a pedir que me envíes una petición de vacaciones para que yo te las apruebe, pero te voy a dar contexto. Entonces, lo que te voy a decir es, evidentemente, cuando hay cargas de trabajo, no te pilles vacaciones, ¿de acuerdo? Evidentemente, cuando hay un proyecto importante, no te pilles vacaciones. Evidentemente, cuando vamos a lanzar una nueva serie y hay que hacer todo un plan de comunicación y pues en ese momento
¿Te tienes que enviar vacaciones? ¿Tú qué crees? No, ¿verdad? Pues no. Contexto, contexto y contexto. No te pido que me envíes la petición de aprobación, pero lo que te doy es contexto para que tú puedas tomar tus propias decisiones. ¿Y qué pasa con los que abusen? Pues la idea de Netflix es que a través de la transparencia y la sinceridad se actúe, ¿no? Que la gente pueda decir, oye, te has pillado demasiadas vacaciones, ahora no te cojas vacaciones, que no es el momento, que no toca. Oye, ¿no crees que has pillado demasiadas vacaciones? Y eso actúa como elemento regulador, o por lo menos esto es lo que explica el libro, ¿de acuerdo? La segunda política importante que quiere eliminar Netflix en esta primera fase es la que tiene que ver con la aprobación de viajes y de gastos. A mí esta, así como la política vacacional, me cuesta más verla, sobre todo en un contexto como el español. Yo entiendo que en Estados Unidos, donde la política vacacional es un poco draconiana, ¿vale? O sea, la gente tiene muy pocas vacaciones, digamos, legales. Esto puede ser un elemento, claro, que si tú pasas de tener 5 días a tener ilimitado, pues no vas a pasar de 5 a 50, ¿vale? Y esto es en la práctica lo que sucede en Netflix, ¿sí? Pero en contextos en los cuales esto es diferente, a mí me cuesta un poquito más verlo, ¿de acuerdo? Pero este segundo punto sí que lo veo mucho más. Eliminar aprobaciones de viajes y de gastos. Aquí lo que dice Netflix es, oye, te aporto contexto. Regla de Netflix. Tú no tienes que pedir una aprobación para un viaje. Te vas a una ciudad porque tienes una reunión comercial y yo no te voy a decir qué tipo de hotel tienes que coger. O si tienes que viajar en avión o tienes que viajar en tren. O si tienes que ir en primera, en segunda, en business o lo que haga falta. Esto lo eliges tú. A mí no me molestes con estas cosas. ¿Cuál es la norma que te meto en la cabeza? Toma decisiones y actúa siempre de manera beneficiosa para Netflix. Esto en el libro hay una evolución que explican, pero bueno, no me detendré aquí. Pero acaban, digamos, compartiendo con la organización que lo realmente importante es que cuando deciden aprobar un viaje o un gasto, siempre tienen que tener en cuenta que deben actuar de manera beneficiosa para Netflix. ¿Es beneficioso para Netflix ir a un hotel de 5 estrellas? Pues bueno, si mi cliente importante va a un hotel de 5 estrellas, a lo mejor sí, porque tengo que dar la imagen de que, oye, Netflix también tiene la capacidad, tiene la posibilidad y soy un partner o es un cliente mío, pues hay que dar esa imagen. Ahora, que me voy a un congreso a no sé dónde para, no lo sé, para hablar de o para presentar no sé qué, pues a lo mejor ahí, pues un 5 estrellas no me hace falta porque no tengo que dar ningún tipo de imagen y puedo, pues realmente buscar un sitio más óptimo a nivel de costes. Actúa de manera siempre beneficiosa para Netflix. Claro que esto es como muy subjetivo también, porque dependerá de cada uno, ¿sí? Y aquí a lo que van, siempre en Netflix, dar contexto y controlar a posteriori, ¿vale? Dar contexto, explicar circunstancias en las que se toma una decisión u otra y decir y transmitir al resto de personas que, si bien no van a pedir que la gente solicite aprobación de gastos ni de viajes, se hará un control a posteriori, en el cual aleatoriamente se cogerá los gastos de departamentos y de personas. ¿Y qué pasa cuando alguien juega sucio y gasta más de lo que tocaría y tal y que cual? Pues a la persona se le despide. Se le despide totalmente, ¿no? Y de hecho hay ejemplos en el libro de personas que pues pasan el gasto personal por Netflix y cuando lo descubren, independientemente del desempeño, independientemente de cualquier otra variable que podamos tener en cuenta para evaluar si despedimos o no a esta persona, en la medida en la cual ha habido un abuso de las reglas de libertad, se despide automáticamente a estas personas, ¿vale? Porque además podríamos pensar, bueno, pero si todo esto se puede evitar, ¿por qué no? Lo que hacemos es dar unas reglas claras de juego para que la gente pues no abuse. En Netflix lo que dicen es que, a pesar de que nos vamos a encontrar seguro algunas personas que van a jugar sucio, ¿vale? Los beneficios de no tener esta regla superan con creces a las pérdidas. ¿Por qué? Porque ya me olvido de tener gente controlando, yendo detrás, asegurando que la política se cumpla correctamente, comiéndote la cabeza de o negociando con hoteles para conseguir mejores precios. No, todo esto desaparece por completo y simplemente hacemos un control a posteriori. Doy contexto a la gente y espero que esto funcione. Y claro, insisto, los que abusan se quedan automáticamente despedidos y muy importante, y esto lo veremos un poquito más adelante, se habla de los abusos abiertamente. Si yo despido a una persona porque ha utilizado un caso extremo, dinero de la empresa para un gasto personal, no solamente lo despido de manera fulminante, sino que además comunico al resto de trabajadores que esta persona la hemos despedido por esas circunstancias. ¿Por qué? Porque eso da apoyo a dar contexto. Volvemos a dar contexto. Ya hay un caso en el cual ha habido una persona que ha hecho no sé qué y ha habido consecuencias y esto no se permite dentro de Netflix. Perfecto, por lo tanto, ahí tenemos cómo trabajan estos tres pilares, insisto, densidad de talento, sinceridad y transparencia y eliminar reglas en la primera fase de construcción de la cultura de la libertad y la responsabilidad de Netflix.
En la fase 2, cuando hemos superado ya esta primera fase en estos tres pilares, empezamos a entrar en otros elementos importantes. ¿Cómo apoyamos a que realmente tengamos la densidad de talento, aparte de enfocarnos en tener gente, pues lo que decíamos, ¿no? Compañeros increíbles? Lo primero que dicen en Netflix es que hay que pagar los mejores salarios del mercado. Ahora, ojo, aquí sí, diferenciando. Hacen la diferencia entre puestos operativos y puestos creativos, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, entiendo los puestos que son más de apoyo al negocio y los que son los core. Hombre, si yo soy una empresa que actualmente lo que hago es generar contenido, ¿qué necesito? Los mejores creativos del mundo. Quiero que las series y las películas sean excepcionales y por lo tanto ahí es donde yo me juego las castañas de la empresa. Así que en esos perfiles creativos yo voy a pagar el mejor salario del mercado. Hay una segunda cosa que también plantean en el libro que conecta mucho con lo que decía Daniel Pink en el libro, la sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, que tiene que ver con los variables. Daniel Pink nos decía, el variable está muy bien cuando son tareas pues muy operativas. Ahora, en el momento en el cual tú necesitas creatividad, el variable no solamente no ayuda a mejorar el desempeño, sino que en el largo plazo capa y disminuye el desempeño. ¿Vale? Pues aquí ellos no hablan de este libro, en el libro de Netflix, pero sí que hablan un poco de la misma idea. Dicen que las primas son perjudiciales para la flexibilidad. Pero entonces ellos lo que hacen es sumar los variables o las primas al fijo, al salario fijo, para utilizarlas y así pagar los mejores salarios del mercado. Lo que dicen es, oye, si yo voy a incorporar a alguien y le ofrezco 40 más 10, ¿vale? 40 en fijo más 10 en variable, esta oferta es peor que decir a la persona que le voy a pagar 50 en fijo, sin variable, ¿vale? El coste es el mismo, teóricamente, porque el variable ya sabéis que dependería de si hay objetivos o no. Entonces, la teoría del variable dice que si la compañía cumple los objetivos, el variable se autopaga por el cumplimiento de objetivos y demás, por lo tanto, digamos, tiene menos riesgo, ¿vale? Sí que es cierto que si al final tú vas cumpliendo, pues al final tú acabas pagando esa variable sí o sí, ¿vale? Por lo tanto, ellos lo que hacen es, no pago primas y esas primas las incorporo automáticamente dentro del salario fijo de mis trabajadores y trabajadoras, ¿vale? Y el tercer punto para seguir manteniendo esa densidad de talento es estar atento al mercado e incrementar los salarios si se demuestra que el mercado paga más para el puesto de trabajo ese concreto. Por lo tanto, si una persona recibe una oferta de trabajo y esa persona pues se entiende que su valor en mercado ha cambiado y ha variado, Netflix no le tiembla el pulso para proponer o para ofertar un salario igual o superior al que le acaba de ofertar la empresa que quería ficharlo o ficharla. ¿Vale? Este es el concepto de densidad de talento. Yo siempre voy a pagar los mejores salarios del mercado. Claro, eso está muy bien cuando tienes dinero. Que todos sabemos, sobre todo los que sois emprendedores y emprendedoras, que esto al principio uno de los elementos pues más complicados a la hora de gestionar en el día a día es pues la limitación que tienes presupuestaria. No tienes dinero para hacer todo lo que quieras, ¿no? Pero entiendo que llegados a un momento y a una fase determinada en la cual ya tienes una solvencia económica, pues se podría hacer una apuesta. Además, teniendo en cuenta esta parte que yo creo que como mínimo como reflexión es interesante. Incorporar las primas que ya las estás pagando y las metes en el salario fijo. Cambias tu propuesta económica, conviertes una propuesta económica más atractiva de cara al empleado o empleada, al candidato o candidata, y eso quizás te permite conseguir una mayor densidad de talento. Muy bien, en el segundo pilar, en esta segunda fase, que es la sinceridad y transparencia, lo que hacen es, primero de todo, mostrar los libros. La P&L, la cuenta de resultados, todos los detalles, toda esta información, dejarla transparente para que bueno, todo el mundo pueda verlo, en qué se gasta el dinero de la compañía, qué beneficios tiene, qué ingresos tienes y demás. Esto, claro, para muchas compañías es muy complicado. En general, las que más transparentan o las que más comparten información suelen ir a KPIs los más generales, ¿no? Es la venta, el margen, el beneficio, ¿no? Pero no entran en el detalle de, oye, ¿y cuánto cobra cada socio? O, oye, ¿cómo se reparten los gastos? O, oye, bueno, un cierto detalle que muchas veces, pues esto no se muestra. Sí, y justamente en este concepto de la transparencia, porque ellos son como muy radicales a la hora de decir hay que compartirlo todo sin ningún tipo de problemas, se da una serie de ejemplos a través de los cuales el propio Red Hastings va respondiendo qué es lo que haría. Ejemplos como información que sería ilegal filtrar, ¿no? Te podrías plantear, claro, y si yo, por ejemplo, tengo una compañía, esto te lo explican en el libro, ¿eh? Y si yo, por ejemplo, tengo una compañía en la cual yo siempre he mostrado la cuenta de resultados, pero yo voy a salir a bolsa mañana. ¿De acuerdo? Claro, yo hay cierta información que no puedo compartir porque sería ilegal compartirla, ¿vale? Yo no puedo anticipadamente explicar cosas que el día de mañana, cuando mi empresa salga a la bolsa,
esos datos serán públicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy compartiendo información que puede permitir a alguien pues, hacer alguna acción previa con información privilegiada. Y esto es ilegal, ¿vale? Entonces, bajo estas circunstancias podrías decir, bueno, yo soy transparente en todo, menos en ese momento cuando es algo que es ilegal y tengo que proteger a la compañía y tengo una responsabilidad. Y lo que dice Red Hastings en este caso es que él abogaría por seguir informando de todo con transparencia a toda la gente e informarles de que si ellos filtran alguna información, pues que esto es ilegal y que podrían ir a la cárcel. O sea, traspasa y traslada la responsabilidad a la gente y a los empleados de la compañía. ¿Vale? Este es el mindset, el punto de partida o el planteamiento mental que tiene Red Hastings. ¿Vale? Otro ejemplo es una posible reestructuración. Sí, aquí a mí me ha generado muchas dudas este punto y este ejemplo, porque en este ejemplo lo que le plantean a Red Hastings es, oye, tú tienes una reunión con los propietarios de la compañía y te dicen que se está planteando la posibilidad de que haya una reestructuración. Atención, se está planteando a que haya la posibilidad de que haya una reestructuración y por lo tanto que despidamos a gente. ¿Vale? Esto no es una decisión tomada y todavía está 50-50. O sea, podría ser 50% que sucediese, podría ser 50% que no sucediese, ¿no? Entonces, muchas compañías, pues, con cautela, lo que dirían es, hombre, hasta que no tenga claro qué es lo que va a pasar, ¿para qué yo voy a transmitir a la gente la situación actual? Pues que es que 50-50 esto todavía no está muy maduro. Ted Hastings, pues como habréis adivinado, pues él se tira a la piscina y dice, no, hay que comunicarlo con toda transparencia y explicarles que es 50-50. Él va hacia la mentalidad de yo no tengo que proteger a la gente. La gente tiene que aprender a pues, recibir este tipo de información y ser consecuente. ¿Por qué? Porque esto puede ser que suceda y puede ser que no. Y bueno, la información de cara a ellos es lo que mejor me va a permitir generar esa situación de transparencia y de compartir las cosas sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Este ejemplo, por ejemplo, a mí me genera muchas dudas. Porque ¿para qué vas a compartir cosas que no sabes si van a suceder? Y eso podría implicar que puedes estar comunicando mensualmente cosas, ideas, conceptos, proyectos que a lo mejor están en mente de alguien y a lo mejor es 50-50, pero es que igual muchos de ellos acaban cayendo. Y quizás el retorno, o esto es mi punto de vista, el retorno de esa transparencia puede ser peor que la ganancia. Ahora, Red Hastings lo tiene claro y dice que no. ¿Sí? El tercer punto, y con este, mira, este me gusta más o me siento más alineado, tiene que ver con la comunicación posterior a un despido. ¿Qué hacemos cuando despedimos a alguien por meter mano en la caja? ¿Qué hacemos cuando despedimos a alguien por bajo rendimiento? ¿Qué hacemos cuando despedimos a alguien por lo que sea? Pues muchas veces en las compañías lo que se suele hacer es edulcorar un poco el mensaje. Oye, no nos hagamos daño, ¿sí? Oye, sí que es verdad que tú no has estado al nivel de los resultados, no has vendido lo que tocaba, o los proyectos que has llevado a cabo pues no se han ejecutado en tiempo y forma, lo que haga falta. ¿Vale? Pero no nos haremos daño, ya diremos que has decidido cambiar de organización, que te vas a otro sitio, que en tu momento vital pues quieres trabajar en otro tipo de organizaciones, lo que haga falta, ¿vale? Así tú quedas bien y nosotros, pues bueno, edulcoramos un poco el mensaje y ya está, y no pasa nada. ¿Qué es lo que dice Red Hastings? Lo has adivinado. Él va por todas. No. Aquí hay que explicarlo. Hay que contar las cosas, con puntos y comas, sin ningún tipo de criba previa, ni edulcorar el mensaje, ni nada. Hombre, con respeto, pero con transparencia. ¿Por qué? Porque además esto es una oportunidad de mejora. Si yo transmito el que esta persona, pues la hemos echado de la compañía, ojo, si la hemos echado, la hemos echado. Si se ha ido, se ha ido. No hay, no, es que te he echado, pero te voy a decir que te has ido voluntariamente. No. Si yo te echo, te echo. Y si te vas, te vas. Punto. ¿Vale? Todo esto también ayuda a que el equipo tenga más contexto. Fundamental, la regla del contexto, para que todo esto funcione. ¿De acuerdo? Y luego, y por último, otro ejemplo que también pone es cuando alguien mete la pata. ¿Qué sucede cuando tomamos una decisión y funciona mal? Pues en muchas organizaciones se intenta como capear el temporal. Oye, pues no pasa nada, o bueno, vamos a intentar evitar que esto trascienda y demás. Y ya lo has adivinado. Red Hastings, ¿qué es lo que hace? Pues no. O sea, cuando las cosas salen bien, hay que celebrarlas. Pero si salen mal, hay que explicarlas con total transparencia. ¿Por qué? Porque esto sigue alimentando la idea de generar contexto a las personas. ¿De acuerdo? Y eso también tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver con el tercer pilar de la cultura de Netflix, que es la eliminación de las reglas. En esta segunda fase, lo que insiste muchísimo la cultura de Netflix es, en primer lugar, que no hay que aspirar a complacer al jefe. Esta me encanta, me gusta muchísimo. El otro día respondíamos una pregunta de viernes a una persona que explicaba que su manager
pues estaba muy abierto a escuchar ideas o a escuchar críticas, ¿no? Yo le decía, oye, atesora bien ese manager que no hay tantos, y es cierto. Y por eso, pues me gusta mucho esta regla de Netflix. Fíjate, no hay que aspirar a complacer al jefe. Lo que hay que hacer es aspirar a hacer lo mejor para la empresa, que es una cosa completamente diferente. Por lo tanto, cuando yo estoy en una reunión, no tengo que ser complaciente con mi jefe, decirle, "Oh, oye, qué buena idea que has tenido, maravillosa, esto va a hacer que cambiemos nuestra orientación y conseguimos mejores resultados". No, tienes que, oye, sinceridad y transparencia, hay que ser crítico con las cosas, y mi objetivo no es que mi jefe esté contento, sino hacerlo mejor para la compañía y para la organización. Y eso nos mejora a todos, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante una cosa, y es en la toma de decisiones, ¿qué pasos tengo que hacer? Nuevas reglas para Netflix. ¿Qué hacer cuando yo apuesto por una decisión diferente a la de mi jefe? Porque yo a lo mejor digo, sí, a mi jefe quiere ir en esta dirección, pero yo creo que este proyecto va a ayudar más a la empresa que lo que está planteando mi jefe. Pues tengo que hacer 4 cosas fundamentales para poder hacer esa apuesta, ¿no? O para poder poner en marcha o liderar ese proyecto que no necesariamente mi jefe lo ve claramente. El primero es buscar puntos de desacuerdo. Si yo tengo una idea, tengo que coger, tengo que hablarle, tengo que compartirla con gente en Netflix, cuanta más mejor, para ver si hay puntos de desacuerdo y poder madurar esa idea. En segundo lugar, la tengo que poner a prueba, ¿vale? En la medida de lo posible, la tengo que llevar a la realidad, bueno, a través de un proyecto mínimo sostenible o a través de una experiencia concreta para ver si esto funciona. En tercer lugar, tengo que considerarme un capitán informado para poder aportar dentro de la idea, y por lo tanto tengo que asegurarme de que tengo toda la información necesaria. Este concepto del capitán informado, que lo explica en el libro, implica el hecho de que las personas que pilotan o toman decisiones tienen que tener toda la información posible. Importante que te asegures de que eres una persona que eres informada. Y en cuarto lugar, los pasos que tenemos que hacer para hacer una apuesta dentro de Netflix, que tiene que ver con la consecuencia y que tiene que ver mucho con la transparencia y la sinceridad que explicábamos antes. Si tu idea triunfa, abrimos el champán, amigos, y lo celebramos. Y si fracasa, la expones abiertamente en público y que todo el mundo aprenda de tu cagada. Esta es la política de Netflix. Esto es la fase 2. Y ya nos vamos a la tercera fase y última fase de la construcción de la cultura de la libertad y la responsabilidad en Netflix. Y volvemos a hablar de densidad de talento, porque es muy importante seguir teniendo esa densidad de talento para que todo funcione. Y aquí entra un concepto que a veces, depende de la cultura de cada uno, puede llegar a chocarnos. Ellos dicen e insisten y defienden que una empresa no es una familia. No estamos aquí para cuidarnos. No estamos aquí para, en los momentos malos, apoyarnos entre nosotros para seguir hacia adelante. No. Ellos lo que dicen es que una empresa es un equipo, y un equipo de alto rendimiento. Y por lo tanto, cuando una persona dentro de un equipo, jugando en una posición concreta, no está al nivel, lo que hay que hacer es despedirla, ¿vale? Ya no está funcionando en ese puesto de trabajo o en ese rol dentro del equipo, lo que haga falta, y pues como cualquier equipo de fútbol haría, ¿no? Si un delantero no marca goles, oye, pues me puedes caer muy bien, puede ser que trabajes muchas horas, puede ser que entrenes muy bien, pero hay que marcar goles para ganar el partido, así que hasta luego y buscamos a otro, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver con la frase que os decía al principio de que un rendimiento adecuado comporta una indemnización generosa, y lo hacen sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de miramientos. Si no estás al nivel, te quedas fuera. Y eso también ha, digamos, alimentado mucho la crítica a la política del miedo en Netflix. Claro, Netflix, libertad, responsabilidad, pero si no funcionas, no das resultados, ¡pum!, patada y a la calle. Para mitigar ese miedo que se genera o se ha generado en Netflix en algunos momentos, lo que hacen es pedirle a la gente que se plantee una pregunta muy concreta, ¿vale? Para mitigar ese miedo. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto la empresa intentaría hacerme cambiar de opinión si tuviese una oferta para marcharme? Y esta es una pregunta que invitan mucho a los empleados a hacer a sus jefes, para si en algún momento piensan, uy, estoy en riesgo, la compañía podría despedirme en algún momento, porque claro, bajo este concepto de que esto es un equipo, aquí no hay familia, aquí no nos cuidamos, si funciona es bien y si no, hasta luego, habría mucha gente que podría estar siempre constantemente como en el límite, ¿no? En el momento ese de riesgo de que pase algo. Y lo que puedes hacer cuando esto te sucede es ir a tu jefe y preguntarle si estaría dispuesto a hacer lo necesario para retenerte si tuvieses una oferta encima de la mesa, ¿vale? Y esa pregunta te va a ayudar a saber en qué punto de riesgo estás. Y si te dice que no haría nada, entonces piénsate que igual te va a caer una indemnización generosa y que estarás fuera de Netflix dentro de poco.
El segundo pilar en esta tercera fase, que es sinceridad y transparencia, habla de un paso más hacia la transparencia y hacia la crítica. Y es lo que ellos llaman el círculo de críticas constructivas. Esto es como una especie de evolución de la evaluación 360. Ellos dicen en el libro que durante una época ponían en práctica la evaluación 360 más clásica, con unas puntuaciones completamente anónimas, a través de las cuales la gente valoraba qué es lo que se hacía bien, mal, qué es lo que se tenía que cambiar, etcétera, pero que no les acaba de gustar. Entonces aplicaron este concepto del círculo de críticas constructivas. Y este modelo tiene variables muy interesantes. La primera, que es un poco como contraintuitiva también, cuando hablamos de estos feedbacks 360, es que es 100% no anónimo. Lo repito, 100% no anónimo. O sea, no se hace una evaluación 360 sin decir el nombre y el apellido de la persona que da el feedback. ¿Por qué? Porque ellos consideran que es la manera de poder trabajar la responsabilidad y la transparencia de las personas. Oye, si yo veo que tú esto no lo haces bien, yo te lo digo y soy yo, Guillermo Cornet, el que te está transmitiendo esto. Punto y pelota. ¿Vale? La segunda cosa, muy importante, es que esa evaluación 360 no es en diferido, no es en el ordenador con un formulario y tal. No, no, no. Es en vivo y en directo. En vivo y en directo. Nos sentamos todos, pues las personas que me van a evaluar a mí, por ejemplo, en una sala y cada una de ellas me va dando feedback. ¿Para qué? Para alimentar o no la visión que tenga cada uno de cosas que yo hago o no hago. Porque esto pasa muchas veces. A lo mejor hay personas que ven una serie de áreas de mejoras en mí porque puntualmente hemos trabajado en algún proyecto juntos y bueno, hay cosas que he transmitido mal o que no he sabido hacer, pero a lo mejor ese hecho es un hecho aislado y el resto de personas ven otra cosa diferente. ¿Vale? Por lo tanto, se genera una conversación a mi alrededor, esto parece que así como un escarnio público, pero ellos lo alimentan. ¿Por qué? Porque quieren tener esa cultura de oye, tenemos que ser capaces de criticarnos con transparencia, con respeto y con sinceridad para mejorar lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Y sobre todo, seguir las reglas de las 4 A's que os explicaba al principio. Siempre también en estas evaluaciones 360 no vale hacer crítica de cualquier manera, de manera arrogante o sin seguir esas 4 A's que os explicaba al principio. Y en esta tercera fase también, en la parte de eliminar reglas, aquí ya vamos a por todo, a por todo. Ya hemos eliminado la regla de la política de vacaciones, hemos eliminado la regla de los gastos, hemos eliminado la regla de que tienes que complacer a tu jefe. No, tienes que plantear, mejorar la empresa en cada cosa y en cada decisión que tomes. Y aquí lo que se insiste mucho es en trabajar más y más el contexto en lugar del control, ¿vale? Dar contexto a la gente para que tenga la capacidad de poder tomar sus decisiones dentro de un marco de juego. Y ellos lo explican de manera muy gráfica a través de un ejemplo, a través de una metáfora, que es la metáfora del árbol versus la jerarquía. En las empresas y organizaciones más tradicionales, lo habitual es que cuando se toma una decisión, la que sea, pues tú la presentas a tu jefe la presenta a su jefe, hasta que llegues a un punto de nivel jerárquico en el cual esa persona tiene la capacidad de poder tomar esa decisión, aprobar un presupuesto, aprobar una compra, aprobar un proyecto, lo que haga falta. Aquí lo que dicen es que no, o sea, aquí no hay proceso de toma de decisión, aquí la decisión la toma cada uno. Ahora, tu responsabilidad, en este, digamos, dibujo del árbol, es entender el contexto. Tú dentro de lo que es el tronco tienes un contexto general de la compañía. Pues en esta compañía lo importante este año es crecer con contenido local en diferentes partes del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, ese contexto se va matizando en las diferentes ramificaciones de la organización. O sea, no es lo mismo esa idea general aplicada a un país concreto o a un departamento concreto. Y a medida que te vas ramificando, vas ganando cada vez más contexto, ¿vale? Con lo cual, la toma de decisión es inversa. Yo lo que hago como directivo es generar contexto, el manager genera contexto, el jefe de equipo genera contexto y es la persona operativa la que toma la decisión, entendiendo todo el contexto anterior. Tradicionalmente funciona al revés. El empleado identifica una decisión que se la pasa a su jefe, que la analiza y si le parece bien, se la pasa a su jefe, que la analiza y si le parece bien, la pasa a su jefe, que la analiza y finalmente la aprueba. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Pues principalmente la velocidad y la adaptación, que el día de hoy, con lo rápido que pasan las cosas, hay veces que tomamos decisiones, que aprobamos decisiones que se han propuesto hace 6 meses y que ahora ya no tienen ningún tipo de sentido, ningún tipo de impacto, o ya de entrada es que ya llegamos tarde al mercado y ya, bueno, pues es que ya han llegado otros competidores, gracias, pero ya no toca, ¿de acuerdo? Y también en esta eliminación de las reglas de Netflix, un elemento muy importante al que le dan mucha importancia es, que tiene que ver con todo esto, el contexto es, debemos estar alineados
pero sin perder la autonomía. Estoy dispuesto a aceptar que a veces equivoquemos la toma de decisión por no entender el contexto, y además ellos hacen autocrítica de decir cuando una persona toma una decisión no alineada, hay que preguntarse qué parte del contexto no he explicado bien para que se diese esa toma de decisión. O sea, se le da un poco la vuelta a la tortilla, ¿vale? Porque lo que no quieren es perder la autonomía por esa velocidad, por esa flexibilidad y por esa capacidad de adaptación que, según evidentemente el libro, ha permitido a Netflix pasar de una compañía de alquiler de DVDs por correo a una de las principales plataformas y productoras de pues, contenido audiovisual del mundo. Como resumen global, y hablando otra vez de las reglas, porque evidentemente ya por lo que os he estado explicando, no es que no haya reglas en Netflix, sino que las reglas de Netflix son diferentes. Vamos a ver y repasar cuáles son las políticas habituales que encontramos en diferentes organizaciones que Netflix no tiene y no contempla. Y son las siguientes: la política vacacional, la aprobación de toma de decisiones, la política de gastos, los planes de mejora del rendimiento, los procesos de aprobación, las reservas para aumentos salariales, los indicadores clave de rendimiento, la gestión por objetivos, las políticas de viajes, las tomas de decisiones por comité, la firma de contratos y las estructuras salariales. Déjalo correr porque aquí va mucho, mucho de los elementos principales de trabajo y donde se sustenta muchísima parte de la cultura organizacional de muchísimas empresas. ¿Y todo por qué? Yo creo que hay tres elementos en los que concluye el libro que son muy importantes para tener en cuenta, que hacen que eso tenga sentido dentro de una compañía como es Netflix. Y es que tener todos estos procesos definidos destruyen la innovación, ralentizan el negocio e impiden que la empresa cambie más rápido. Y esto hace que ellos se planteen romper ese esquema más tradicional y transformarlo en una empresa con mayor libertad, con contexto y con responsabilidad. ¿Vale? Evidentemente, cuando tú vas leyendo el libro, y a mí me pasaba, yo siempre pensaba, bueno, pero es que aquí hay mucho de la cultura norteamericana del trabajo, de la emprendeduría, y además muy contextualizado en un país, pues, muy liberal a nivel empresarial, donde el despido es libre y yo mañana puedo despedir a quien me dé la gana. Pero ¿qué pasa en otros países donde realmente yo no tengo esta libertad porque hay una legislación laboral que me lo impide? ¿Mm? Y de ahí va el último episodio o el último capítulo del libro Aquí no hay reglas, que tiene que ver con la globalización y cómo Netflix intenta trasladar esa cultura, esa manera de trabajar, esa manera de hacer funcionar a los equipos en diferentes culturas y en diferentes contextos. Por tanto, no huyen de esa complejidad, sino, oye, que te la exponen tal y como ellos están trabajando dentro de Netflix. Y lo hacen a través de una herramienta llamada el mapa cultural. Pues evidentemente aquí está Erin Meyer, que es una de las que trabajan todo esto de diferencias culturales a través de su libro The Culture Map. Y a través de esto, pues construyen la comparativa entre la cultura Netflix y las culturas locales de diferentes conceptos, ¿vale? Ideas importantes de este último capítulo, pues ellos evidentemente identifican que las ideas sobre la sinceridad difieren mucho en función del contexto y en función del país. No es siempre la misma lo que consideramos sinceridad o sinceridad aceptable o crítica aceptable. Otra cosa que aprenden es que con culturas menos directas de la norteamericana, lo que hay que hacer es incrementar las críticas formales, obligar a la gente a criticarse de manera formal, o sea, obligados de alguna manera, porque no huyen de la construcción de su cultura empresarial. Lo que hacen es intentar hacer que esa cultura funcione en cualquiera de los países. También es muy importante para ellos es el aprender a adaptar el estilo y hablar sin parar. O sea, insisto, otra vez el mensaje. No se trata de que la complejidad de la globalización, el hecho de que las personas en diferentes culturas vivan la sinceridad u otros elementos de manera muy diferente, sino lo que tenemos que conseguir es llegar al mismo resultado a través de diferentes vías. Por tanto, hay que aprender y adaptar el estilo de cómo hacemos las cosas, hablando sin parar, pillando feedback y cambiando la manera de relacionarnos con las personas, ¿vale? Y de aquí viene una adaptación a las 4 A's que decíamos en las críticas de cómo hacer crítica dentro de la globalización. Y es que la quinta de Netflix para hacer crítica es adaptar el discurso y la reacción a la cultura con la que se trabaja. Por lo tanto, no les vale el hecho de que, yo soy norteamericano, llego a Francia y digo las cosas como un norteamericano y si les va bien, bien, y si no, no, porque esto es lo que me venía bien o lo que funcionaba con mi equipo en Estados Unidos. Dicen, no. Tú tienes que entender cómo funciona la cultura francesa y adaptar el discurso para conseguir exactamente lo mismo, que es densidad de talento, sinceridad y transparencia y eliminar todas las reglas.
Como conclusión final, un libro muy recomendable, como os decía al principio, muy fácil de leer y muy entretenido, y donde sacas lecciones, bueno, que son realmente, bueno, algunas de ellas interesantes para llevártelas a tu terreno y probarlas, ¿por qué no?, dentro de tu organización. Ahora, teniendo en cuenta lo de siempre, no hay fórmulas para absolutamente nada, no sé si por suerte o por desgracia, pero esto es así, así que tenemos que coger aquello que nos parezca útil del libro y, oye, ponerlo en práctica y contrastarlo con la realidad, a ver qué tal funciona. Y si lo haces o has tenido la oportunidad de probar alguna de estas maneras de gestionar personas en tu organización, oye, dínoslo en los comentarios. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalhumancom.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, ¡feliz día!